¿Ya quedó claro en cuanto a las fuerzas que se tienen que considerar para el análisis? Profesor, Profe, bueno, sí, vas Ángel. bueno, gracias. En el enunciado dice que son 150.5 toneladas del dado y la tubería, ¿no? Ujú. Entonces, para la capacidad de carga, digamos, la descarga total, todavía tendríamos que considerar el peso de la losa y del relleno, o pues ya no. Sí, tienen que considerar todo completamente. El mismo peso Ok. de la cimentación. En este caso ya le estoy dando el peso del dado más toda la tubería llena, Ujú. pero también la losa ejerce una cierta presión y si van a ocupar relleno, igual ocupa este cierto, ¿cómo se llama? Cierta sobrecarga. Sí, sí, cierto. Sí. Ujú. Y había dicho que siempre teníamos un momento permanente, ¿no? Que es la visión que dice ahí ordinaria. Ujú. ¿Sí, no? Sí, Bueno, va relacionado a eso. Entonces, nuestro momento de volteo sería, digamos, eso, la suma de esos dos momentos, o hacemos un análisis para ese momento permanente y después para un momento, no, el imagínense, transitorio. ajá. Imagínense que tiene la tubería con la, digamos, ahorita se encuentra vacía, ¿no? Tiene el mismo peso del dado más lo de las tuberías, ¿no? Y una vez que empiece a accionarse, el mismo flujo va a generar una fuerza lateral, ¿sí? Sobre el dado. Esa sería la condición ordinaria. Pero la condición transitoria está incrementando la presión. No está diciendo que es una condición adicional, sino que sería una condición aparte, ¿sí? Entonces, el momento que obtenemos en condiciones estáticas es diferente al de condiciones dinámicas, solamente que se sustituyen, ¿sí? Sí, sí, creo que sí, bro. Ok. ¿Alguna otra duda? Lo que a mí no me queda muy claro es sobre la asignación de cargas. O sea, por ejemplo, lo que dijo el compañero de 150 toneladas, pues sí es la carga, pues nada más del lado de la tubería. Pero pues tenemos que sacar también cargas, por ejemplo, la carga viva media, ¿no? Cargas vivas medias, carga muerta, pues carga muerta sería parte de la tubería y el dado, bueno, según yo. Ok. Pero también nos faltarían las demás, bueno, la accidental ya también creo que ya lo explicó, y la carga viva máxima también. Ok. ¿Qué carga viva le asignarías a una tubería? Sí, a una tubería. O más bien, entiéndalo mejor como cuál es la función de la zapata. Como tal es aguantar el golpe del agua, ¿no? Exactamente. Aguantar tanto la misma tubería como el mismo impacto que va a tener por el cambio de dirección. ¿Sí? Recuerden que las cargas vivas son para edificaciones. Tal cual la carga viva es la sobrecarga que se genera por el tránsito peatonal, por así decirse. ¿Sí? Por eso hay uno para oficinas, otro para casas habitaciones, para pasillos, escaleras, que son zonas transitadas. Y tal cual la definición de una carga viva son cargas variables. ¿Sí? O sea, ya es, ese dato pues ya es propuesto. No. Lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que revisar? ¿La estabilidad de la zapata para soportar la tubería o la estabilidad de la zapata para soportar la tubería más una casa? Pues nada más la tubería, ¿no? Entonces no hay cargas accidentales, ni medias, ni este,
ni máximas. Bueno, las máximas sería la condición de carga llena. Ok. Bueno, otra duda antes. Sobre el perfil que nos dio, la simbología, no sé, bueno, yo no lo veo bien porque tiene por el PDF, pero no veo bien la simbología del primer estrato. No sé si solamente son arenas y arcillas o tiene otra cosa. Son limos arenosos, si no mal recuerdo. No es relleno, ¿eh? Sí es material bueno. Ok. No tienen que sobrepasar ese estrato. Digamos, los que ya van un poco más avanzados se dieron cuenta de que al final el momento es una fuerza por una distancia. Entonces, ahí ustedes pueden proponer algo diferente. Profesor, Sí. a mí me surge una duda de que dice que no podemos sobrepasar el primer estrato. O sea, que no tendríamos por qué. Ah, porque no es relleno. No es o sea, no es relleno. Consideren que no es relleno. Pero como cualquier cimentación, se le tiene que dar mínimo un empotramiento. Profesor, Sí. para el momento tenemos que tomar en cuenta las reacciones de la tubería, bueno, las reacciones que genera y aparte el momento que se genera por sismo. Ok. En este caso, el sismo está considerado como el efecto de transición. No, cargas transitorias. ¿Sí? Recuerden que un transitorio se puede generar por un cierre de válvulas o por una condición externa. ¿Sí? Entonces, en el transitorio está involucrado, digamos, la acción sísmica. Sí, gracias. Ok. ¿No hay más dudas? Profesor, entonces, ya la última. No, Este, adelante. El chiste es eh, que salgan todas las dudas. entonces, no podemos sobrepasar ese estrato. Es que, bueno, en el dato dice que del terreno natural a la centro de la tubería son 2 metros. Ujú. Y en el primer estrato son 2 metros. O sea que si desplantamos ahí al primer estrato, digamos, 2 metros, pues en la superficie quedaría la mitad de la tubería y pues un cacho de la zapata, ¿no? De hecho, el enunciado, si no mal recuerdo, dice que como requerimiento es de que el centro de la tubería esté por lo menos 2 metros, más bien, esté 2 metros por encima del nivel del terreno natural. Digamos, este sería como el dado. Imagínense que está el dado, de hecho, hasta la cámara puede funcionar como si fuera lo que la tubería, y tiene que sobrepasar 2 metros. Da lo mismo si te empotras 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Al final ustedes tienen que ver en qué tanto conviene o qué tanto no conviene desplantar más abajo la tubería, la zapata. ¿Sí? Pero como requisito es que a partir del terreno natural, la tubería llegue a 2 metros. No significa que sea 2 metros y si te vas hacia abajo o hacia arriba, no. El requisito es que sean 2 metros de la tubería con respecto al nivel de terreno natural. Sí, a lo que se refería entonces era que, pues sí, o sea, no podemos o no es obligatorio pasar ese estrato porque no es relleno no controlado, o sea, podríamos trabajar ahí, ¿no? Yo creo que ahí fue donde se confundió. Sí, pueden trabajar completamente en ese estrato. ¿Dudas? En la clase pasada terminamos de calcular el peso de la cimentación. Voy a compartir pantalla. El peso de la cimentación y hablamos que hay que diferenciar entre lo que era un cajón de cimentación
y lo que podríamos ocupar como una losa de cimentación, ¿sí? Las cimentaciones compensadas, digamos tal cual, su nombre es retribuir el peso del suelo excavado con respecto al peso de la estructura, ¿sí? Entonces, si colocas una losa de cimentación, digamos, va a tener el mismo funcionamiento que si ocupas un cajón, tal cual estás compensando parcialmente o, bueno, parte del peso de la estructura con el peso del suelo, ¿sí? Entonces, les había comentado las diferencias entre, digamos, principalmente en cuanto a rigidez y comportamiento de un cajón de cimentación y una losa de cimentación. Les mencioné que, por ejemplo, la losa puede ser con una losa maciza completamente de concreto armado, o puede ser una losa un tanto menos espesa, más bien de menos grosor, con unos diafragmas que se llaman las traves invertidas. Sin embargo, les mencioné que comparten el modelo, que la rigidez no es tanta como la que tenemos si tenemos un cajón de cimentación cerrado, es decir, que va a contar con una losa tapa y una losa fondo. El comportamiento en rigidez nos ayuda bastante y eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la parte de interacción sobre la estructura. ¿Ok? Con base en eso, les mencioné que podemos ocupar una losa tapa de 15 centímetros, una losa fondo de 0.25 y que sobre los ejes principales vamos a colocar muros de concreto, ¿sí? Muros o diafragmas de concreto, de acuerdo como ustedes lo quieran llamar. Y esos muros de concreto van sobre esos ejes principales, pero como tenemos claros un tanto más largos, de 9 metros y de 7.3 metros, pues es necesario colocar un sistema de ejes secundarios. Esos ejes secundarios los podemos hacer de mampostería con sus castillos y sus cadenas para confinar esa mampostería, ¿sí? Obviamente lo que nos interesa y lo que va a recibir más parte de la carga va a ser la parte de los muros de concreto. Y esos muros de concreto van a ser conectados mediante dados y esos dados van colocados o construidos sobre las columnas que se encuentran a nivel de menos 1.75 metros. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Entonces, calculamos el peso de la losa tapa, la losa fondo, los dados, cuántos dados son, el peso volumétrico del concreto de 2.4, los diafragmas de concreto, los longitudinales, los transversales, los de mampostería. El peso volumétrico fue de 1.5, a lo mejor podríamos ocupar hasta 1.8, pero pues la diferencia no es tanta, ¿sí? Principalmente por el área de contacto que se tiene, el incremento de esfuerzos pues no varía tanto. Nos ha tocado que, por ejemplo, algunos edificios, ahora con lo del 2017 que sufrieron grandes daños, fueron reestructurados. Es decir, que si tenía un sistema de, no sé, losas planas, pues a lo mejor necesitaran algún contraventeo o algo así. Entonces, si la cimentación era compensada, digamos que a lo mejor aumentaba por cantidad de acero y todo eso, unas 500 toneladas de acero. ¿Sí? Pero entre el área de contacto que se tiene, pues es un incremento mínimo que no nos genera grandes problemas en cuanto a estabilidad de la cimentación. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre cuando diseñen una cimentación compensada, que entre más área de contacto tengan, unas pequeñas variaciones no pueden ser tan significativas, pero hay que tenerlo siempre presente. ¿Ok? Y teníamos una presión de contacto o una descarga de la cimentación de 1.39 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, hasta el momento ya tenemos calculadas las descargas por carga muerta, carga accidental, carga media y carga viva máxima, con sus combinaciones, solamente que faltaba considerar el peso de la cimentación. Entonces, voy a copiar el valor de la carga viva máxima, que es la combinación 1, que es la 5.7. Entonces, nuestra presión de contacto tendrá que ser igual a la combinación 1 más el peso de la cimentación, que será igual a
5.7. 5.7 más 1.39. ¿Cuánto les da? $7.09. ¿Ok? Ahora, teníamos un esfuerzo total a nivel de desplante de 6.29. Teníamos un esfuerzo efectivo a nivel de desplante de 4.34. Ok, entonces, ¿cómo sabemos si es una cimentación compensada, semicompensada o parcialmente compensada? No, 100% compensada. ¿Con qué tendremos que compararlo? Hay que tener en cuenta que se puede revisar de dos maneras, pero al final es exactamente lo mismo. En la mecánica de suelos, prácticamente vamos a trabajar solamente con esfuerzos efectivos. ¿Sí? Entonces, al trabajar con esfuerzos efectivos, imagínense que tienen su nivel técnico aquí. Nuestro nivel de terreno natural. Y después viene lo que sería la superestructura. ¿Sí? Y aquí tendríamos lo que sería el cajón de cimentación. Y tendríamos al final, a nivel de cimentación, la descarga. Esta descarga sería igual a Q. ¿Sí? Entonces, lo podemos comparar como si el esfuerzo, la presión de contacto, si es mayor al esfuerzo total a nivel de desplante, entonces tendríamos una condición semicompensada, que es lo que se está presentando aquí, ¿no? Tenemos 7.09 y es mayor a 6.29. Y ahora, ¿y si lo trabajamos en esfuerzos efectivos? ¿Creen que cambie la condición o no? Si lo trabajamos en esfuerzos efectivos, ¿qué efecto genera el agua sobre la cimentación? ¿Qué efecto nos da esa agua? ¿No? ¿Recuerdan por qué importa? Vamos a tener un efecto de supresión. ¿Sí? ¿Y a qué será igual este efecto de supresión a esta profundidad? A la presión de poro a nivel de desplante. ¿Sí? Recuerden que es una distribución hidrostática y que la acción vertical es igual a la horizontal. Entonces vamos a definir
un nuevo concepto que sería QE, que sería la presión de contacto efectiva. Y esta será dada como QE igual a la presión de contacto total menos el efecto de la presión de poro a nivel de desplante. ¿Sí? Entonces, si lo trabajamos en esfuerzos efectivos, sería como QE igual a 7.09 menos la presión de poro 1.95. ¿Cuánto les da? 5.14. 5.14 toneladas sobre metro cúbico. ¿Sí? Y tenemos un esfuerzo efectivo a nivel de desplante de 4.74. Se sigue manteniendo la misma condición, que la presión de contacto efectiva es mayor al esfuerzo total a nivel de desplante. Por lo tanto, tenemos una condición semi-completada. ¿No hay dudas? ¿No? ¿Ya cumplieron esto? No, todavía no. ¿Me dicen cuando ya lo hayan copiado? Ya. Ok. Ahora, el reglamento nos dice que si tenemos cajones de cimentación que no son de ningún uso, tal cual el propio cajón de cimentación que nosotros tenemos, consideremos que la estructura está llena de agua. Si la estructura está llena de agua, ¿existirá el efecto de supresión o no? ¿Qué opinan? Pues se contrarrestaría solo, ¿no? Exactamente. Vamos a tener, digamos, si permitimos que las celdas se llenen de agua, lo que tendremos sería una misma sobrecarga por saturación del propio cajón. ¿Sí? Pero, digamos, esta sería una condición que dice el reglamento. Si tienes unas celdas de cimentación que no son de ningún uso, considera la que se ocupe, que se llena de agua, a menos que ocupes un sistema que evite que se llenen de agua. ¿Cómo qué tipo de solución se les ocurre para evitar que se llene de agua las celdas? Hay unas celdas que son de tal cual de unicel, que se pueden colocar en los huecos. Entonces el unicel pues es impermeable. Entonces eso nos garantizaría que las celdas se mantienen impermeables. ¿Sí? O a lo mejor dicen, pues voy a ocupar esas celdas a lo mejor de vez en cuando, no sé. Entonces vamos a colocar una membrana, ¿sí? Que nos sirva de impermeabilizante del cajón. Y con esto evitamos que se filtre el agua dentro de la cimentación y aseguramos la disminución más bien que se llenen de agua las celdas, ¿sí? Porque aparte si nosotros diseñamos con que se va a generar un efecto de supresión en las celdas, vean que la presión efectiva es de 5.14, se disminuyó con respecto a la presión de contacto total, ¿sí? Si llenamos de celdas, más bien si las celdas se llenan de agua, esta presión efectiva va a aumentar.
Y como lo hemos visto a lo largo de todo el curso, el incremento de esfuerzos, ¿en qué se transforma? ¿Qué nos afecta que se provoque un incremento de esfuerzo? No tan fácil. ¿Para qué queremos una cimentación compensada? En volteo, o sea, un incremento de esfuerzo va a provocar un volteo. Tal cual el volteo no. El incremento de esfuerzos nos va a afectar más en deformaciones. ¿Sí? Recuerden que son dos puntos que tenemos que revisar: el estado límite de falla y el estado límite de servicio. El de falla está relacionado con la capacidad de carga, ya sea en condiciones estáticas o por volteo. Y el estado límite de servicio, que es principalmente por deformaciones. No se olviden de ese estado, porque me ha tocado revisar muchos informes o que buscan una segunda opinión y solamente se basan en el estado límite de falla. Capacidad de carga, cumplió, vámonos, ¿no? Pero pues no es lo único. Por eso hay tantas estructuras que se van de lado, tantas estructuras que tienen asentamientos de más. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, la cimentación compensada nos ayuda para disminuir ese incremento de esfuerzos en el suelo y a la vez los asentamientos sean menores. ¿Sí? ¿Dudas? Okay. Entonces, como soluciones se pueden llenar de algún polímero las celdas o, en su defecto, impermeabilizarlas. ¿Dudas? Ok, entonces vamos a revisar dos condiciones importantes para la parte de la cimentación durante la excavación principalmente. Por lo pronto vamos a revisar dos condiciones que son muy importantes durante la construcción. Imagínense que tenemos nuestra excavación y apenas vamos a empezar a construir. ¿Sí? Y vamos a construir un muro de retención que nos ayude a que no sufran deformaciones laterales de esta excavación y que sea estable. ¿Ok? Pero tenemos un nivel freático en este punto. Y que en este punto, bueno, más debajo de, se encuentra un lente de arena. Nosotros si colocamos un piezómetro, ¿saben qué es un piezómetro? Es para medir la presión del agua, ¿no? Exactamente, sirve para medir la presión del agua. Entonces, el piezómetro consta con una celda permeable que se extiende hasta la superficie y que con base en la presión que exista en ese estrato va a subir hasta un cierto nivel. ¿Sí? Entonces, imagínense que colocamos un piezómetro fuera de la excavación. Y mantenemos, bueno, vemos que el nivel sube hasta el nivel freático. ¿Sí? Este lo vamos a llevar como HW, suba la presión de corte. ¿Sí?
Y dentro de la excavación, ¿ustedes qué creen que se mantenga igual? Pues si no mantenemos un nivel de bombeo, pues se va a llenar de agua la excavación. Y lo que va a pasar es de que ese mismo piezómetro va a llegar hasta el mismo nivel a lo mejor. ¿Sí? Pero ahora, esta presión de poro, vean que está actuando hacia arriba. Es una fuerza ascendente. ¿Sí? Y lo único que está contrarrestando a esta presión de poro es el peso del suelo de esta parte de aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí tendríamos una condición H. H nada más. H. ¿Sí? Que sería desde donde está el nivel de excavación con respecto a donde se ubica el primer lente permeable. ¿Sí? Si comparamos fuerzas, tendríamos que HW por gamma W, que será la fuerza que está ejerciendo el agua por unidad de área. Y tenemos una fuerza actuante del suelo, que sería H por gamma. ¿Sí? Si revisamos esta condición, hay que tener en cuenta que HW por gamma W sea menor que H por gamma. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no se cumple con esta desigualdad? ¿Qué creen que pasa en el suelo? Se puede levantar. Exactamente, se provocan expansiones muy grandes en la excavación. ¿Sí? ¿Alguna vez, me imagino que sí, tuvieron algún popote o algo que se les atorara, no sé, hasta estos popotes que tienen tamarindo, no sé si han comido alguna vez esos, se tapan en la superficie. Entonces, si ustedes le soplan, ¿qué pasa con ese pedazo de tamarindo o lo que tengan ahí en el popote atorado? Están expulsados, ¿no? Y algo similar nos estaría pasando aquí en la excavación. Este tapón que está provocando por la arcilla, que es impermeable, y la presión de poro que existe, está empujando al suelo. Y si el peso del suelo es menor a la presión de poro que está ejerciendo, nos va a provocar expansiones muy grandes. ¿Sí? A este efecto se le llama falla por supresión. Hay que revisar que no se cumpla, más bien que se debe de cumplir con esta desigualdad. ¿Sí? Si tuviéramos un material granular, pues dependería un poco más del ritmo de excavación que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque el material granular pues va a subir la presión de poro en todos lados, digamos de manera similar, debido a la permeabilidad que tiene. Pero en estos suelos que son
arcillosos que son prácticamente impermeables, se está provocando este efecto con un taponeo que al final la presión de poro va a querer empujar y la arcilla va a impedir que quiera subir, pero si la oposición no es tanta, pues va a provocar expansiones muy grandes. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora, ¿qué se les ocurriría? Digamos, vamos a poner algún número. Estamos, el nivel freático se encuentra aquí a 2 metros. Estoy poniendo un número al azar. Y aquí, no sé, estamos a 8 metros. Y aquí, por proyecto, tenemos que excavar a 6 metros. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Digamos, no cumple con la condición de falla por supresión. Esa desigualdad no se está cumpliendo. ¿Qué podríamos hacer? Bombear el agua. Exactamente, se puede bombear y es lo que se tiene que hacer. Digamos, desde un inicio, si lo ven, pues la excavación está llena de agua y no se puede trabajar ahí. Entonces, se tiene que bombear, hacer un bombeo. Entonces, ese bombeo lo que va a hacer es abatir el nivel freático. ¿Sí? Normalmente se tiene que abatir por lo menos medio metro por debajo de el nivel de excavación. ¿Sí? Esto nos va a permitir que podamos trabajar en seco. ¿Dudas? ¿No? Entonces, vamos a revisar en nuestro proyecto qué es lo que tenemos. Tenemos una profundidad de desplante de ¿cuánto quedó? A 3.75. ¿Ok? Y tenemos el nivel de aguas freáticas a 8 metros. La profundidad a la que tenemos nuestro primer lente permeable, aquí ya lo tenemos de manera un poco más esquematizada, sería el de 3.6 a 7.2. Tenemos una arcilla arenosa. Ahorita lo verificamos en el perfil si nos vamos a esta profundidad. O nos guiamos con este de 10.5 a 11 metros. ¿Todo hasta aquí? ¿Sí se entiende que es una falla por supresión? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro perfil, vamos a verificar cuál es el estrato permeable, el primero que se aparece a partir de nuestro nivel de desplante. Tenemos una profundidad de desplante de 3.75 metros. Ahora, ¿cómo podemos identificar ese estrato permeable?
habíamos visto que un estrato permeable es un material compuesto como arenas o gravas, ¿sí? Entonces, también habíamos visto que ese tipo de materiales son capaces de retener poca agua, ¿sí? Entonces, ahí es como nos podemos basar en qué estrato considerar o qué estrato desechar. Aparte de una prueba de laboratorio, un porcentaje de finos que nos puede definir qué tan granular o qué tan fino tiene ese suelo. Aquí tenemos marcada la división y tenemos un material arcilloso gris claro con lentes de arena. Y el contenido de agua es entre 128 y 146, pero vean que tiene bastante, bueno, tiene lentes de arena. Y el siguiente, que es entre 10 y 6 metros, tiene más o menos el mismo porcentaje de agua. Y es arena fina y arcilla café oscuro. ¿Sí? Entonces, podríamos tomar este estrato permeable como el de 7.2 hasta 8.6 metros. ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí? Ok. Entonces, vamos a considerar este estrato como el estrato permeable, que sería de 7.2 a 8.3. Siete dos a 8.3. La profundidad media de este estrato, ¿cuál es? Sería 8.3 más 7.2 entre 2. 7.75. 5 metros. Ok. Entonces, la presión de poro en ese estrato, ahora sí voy a colocar los datos que tenemos en este proyecto. Por el mismo esquema. Entonces, la profundidad media es de 0.75. El nivel de aguas férticas está a 1.8 metros. Entonces, ¿cuál sería la presión de poro a la profundidad media de este estrato? ¿Cómo la podrían calcular? Recuerden que tenemos una condición hidrostática. El agua tiene la propiedad de que el peso volumétrico es igual a 1 y es el que vamos a ocupar nosotros. Entonces, sería tal cual la profundidad o la distancia desde 7.75 a 1.8 por el peso volumétrico del agua. HW, que sería igual a la profundidad Z menos el nivel de aguas férticas.
HW será igual a 7.75 menos 1.8. 5.95. Entonces, la presión de poro, bueno, vamos a dejarlo así como HW. Lo comparamos, si es que es igual. Y la distancia H corresponde desde el nivel de excavación hasta la profundidad media. Tenemos 3.75 hasta los 7.75. ¿Cuánto le da? ¿4? De 4 metros, ¿no? Ahora, el peso volumétrico, ¿cuál sería? Tendríamos que ocupar el que se encuentra en este estrato. ¿Sí? De 3.75 hasta 7.75. 3.75 a 7.75 es prácticamente este estrato y parte de el de acá abajo, ¿no? El de 7.283. Vamos a considerar el mismo. Digamos, la manera correcta o lo ideal sería considerarlo el espesor de este más el espesor de este otro. Vamos a considerarlo mejor por los dos, ¿sí? Para que no haya confusiones. De 3.6 a 7.2. .27 y esto era de 3.6 a 7.2 y de 1.33 de 7.2 a 8.3. ¿Ok? El peso volumétrico lo podemos obtener como un promedio. Entonces sería los 3.75 sería igual como gamma I por DI entre la suma de los espesores, así como lo obtuvimos para la capacidad de carga en los otros criterios. Entonces sería 7.2 menos 3.75 por el peso volumétrico de 1.27 más 7.75 menos 7.2 por el peso volumétrico de 1.33. Todo esto entre 7.75 menos 3.75. ¿Cuánto les da este peso volumétrico? ¿Sí se entendió qué es lo que se hizo? Da 1.28, creo. Sí, les tiene que dar cada 1.27. ¿Sí se entendió qué es lo que se hizo? Las sumas, bueno, por ejemplo, de 7.2 menos 3.75, ¿qué era? ¿Es la distancia del estrato? Exactamente. Como solamente tenemos un estrato que va de 3.6 a 7.2, pues realmente no estamos ocupando todo el estrato. Estamos desplantados 15 centímetros por debajo de donde empieza. Entonces va de 3.75 hasta los 7.2 metros. Después aterriza los, bueno, el siguiente que es de 7.2 a 7.75.
¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a verificar si sin condiciones de bombeo cumplimos con la función de la falla por supresión. Tenemos HW por gamma W, que se busca que sea menor que H por gamma. ¿Ok? Entonces tenemos HW, ya lo calculamos que es 5.95 metros por una tonelada por metro cúbico. Y todavía no sabemos la desigualdad, pero H es igual a 4 metros por 1.28. ¿Cuánto les da cada uno? Aquí 5.95. ¿Y de este lado cuánto les da? 5.12. 5.2. 12. Ok. Vean que no se está cumpliendo la desigualdad. ¿Sí? Entonces, digamos, si en dado caso se llegara a cumplir la desigualdad, lo que nos está diciendo es de que el bombeo que vamos a tener, a lo mejor no tiene que ser las 24 horas, ¿sí? Sin embargo, si no cumplimos con esta condición, pues el bombeo va a tener que ser las 24 horas, debido a que si dejamos de bombear, puede que se provoque una falla por supresión. ¿Sí? Ahora, algo que no les había comentado es que hay dos tipos, bueno, dos maneras generales en cuanto a la condición de bombeo, ¿sí? Un bombeo profundo se llaman los pozos de bombeo, que es un tubo que se introduce hasta la profundidad donde queremos abatir. Se coloca un tubo de PVC granulado. Y dentro de ese tubo PVC se coloca la bomba. Bala, que son sumergibles. ¿Sí? Y se agrega lo que sería grava dentro del tubo. Grava y arena que es el hidrógeno. Y esto nos va a permitir sacar el agua. Y lo que va a provocar es el abatimiento del nivel freático. ¿Sí? Este sería un tipo de bombeo profundo. Pero no siempre vamos a requerir bombeos profundos. ¿Sí? También hay un bombeo superficial, que es un bombeo de achique. El bombeo de achique es meter un cárcamo superficialmente, se mete una bomba y igual se coloca la grava con arena. ¿Sí? Esta condición solamente nos va a servir cuando estemos trabajando a cierta profundidad, que el agua se mantenga por debajo del nivel de excavación. ¿Sí? Entonces vamos a tener un bombeo profundo mediante las bombas tipo bala y el bombeo superficial de achique, a lo mejor en ciertos espacios de la propia excavación, para poder trabajar en seco. ¿Sí? ¿Dudas?
Ok, entonces si mantenemos el nivel del nivel freático con el bombeo a por lo menos 0.5 metros por debajo del nivel de excavación, vamos a tener una condición un tanto diferente, principalmente en HW. Lo voy a dibujar aquí para ya no, digamos, no se pierda la continuidad. Entonces, con bombeo a 0.5 metros por debajo del nivel de la profundidad del desplante. Entonces, HW, ¿a cuánto sería? Vean que HW ya no va a ser del nivel freático hacia la profundidad media, sino que será a partir de la profundidad de bombeo, que sería 3.75 más 0.5 para 0.25 metros. Esta sería nuestra nueva HW. ¿Okay? Entonces, ¿esa HW cuánto sería? 3.5. Entonces, ahora sí sería 3.5 por 1. No estamos cambiando el espesor del estrato. Entonces, sería H por 4 por 1.28. Entonces sería 3.5. Y sería menor, ahora sí se cumpliría la desigualdad, que es 5.12. ¿Sí? ¿Todas? ¿No? ¿Ya lo copiaron? Ya. Ya. Entonces hay que revisar, la segmentación compensada es un tanto más laborioso, ¿sí? Tenemos que revisar las descargas, cuál es el peso de la cimentación, que vean que es un tanto más elaborado que si fuera una cimentación superficial. Revisar qué tipo de condición estamos trabajando, la parte de la falla por supresión, y tenemos otro tipo de fallas. Ahora, ¿qué se está generando igual durante el proceso de excavación? ¿Sí? Tenemos el nivel freático. Y a lo mejor aquí tenemos una colindancia de un edificio de 4 niveles. Podemos decir que a lo mejor la presión de contacto de ese edificio es de 4 toneladas. Y a lo mejor aquí tenemos un edificio un poco más pequeño. Una presión de contacto igual a 2 toneladas. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que pase? Vamos a ponerlo aquí. A este nivel, digamos, si simplificamos fuerzas, vamos a tener un esfuerzo total a nivel de desplante. Vean que estamos trabajando al mismo nivel, más una sobrecarga Q, que es misma producida por los edificios, por las colindancias. De este lado vamos a tener una condición similar, pero en menor magnitud. Ahora, ¿qué cree que pase con esta sobrecarga que tenemos a un lado de la excavación? ¿Qué creen que nos provoque?
Cuando vimos el tema de capacidad de carga, tal cual la capacidad de carga lo vimos como un equilibrio de fuerzas como si fuera una balanza, del lado izquierdo con el lado derecho, y ver que ese efecto o la sobrecarga que estamos poniendo no rebase al esfuerzo que ya tenemos en el sitio. ¿Sí? Entonces, vamos. Esta es la que quiero mostrarles. Esta pequeña balanza era como vimos el principio de capacidad de carga. Dijimos que la carga Q era el peso del edificio y la carga P era el esfuerzo del suelo. ¿Sí? Digamos, ahora si le ponemos los dibujos con la nomenclatura que estamos trabajando nosotros, esta sería la carga Q. Nuestra presión de contacto Q. Y este sería el esfuerzo total a nivel de desplante más Q. ¿Ok? Vean que ahora nuestra Q, o nuestra descarga o la presión de contacto dentro de nuestra excavación, pues es prácticamente cero. ¿Sí? Y el esfuerzo que tenemos en el lado izquierdo, o más bien el lado derecho, está provocando que si tuviéramos una pequeña balanza aquí, que vaya a generar un momento hacia este sentido. ¿Sí? Y este efecto se le conoce como falla de fondo. Sería, digamos, un efecto de falla por capacidad de carga, pero a la inversa. ¿Sí? Le estamos quitando el confinamiento al suelo y el suelo va a tender a fallar. ¿Dudas? ¿No? Entonces, la sobrecarga que tenemos el hombro de la excavación vamos a considerar una de 4 toneladas sobre metro cuadrado. Tenemos ya un esfuerzo total a nivel de desplante de esfuerzo total 6.29. ¿Sí? Entonces tenemos una sobrecarga QS, vamos a ponerle QS, que sería la parte de las colinancias. Más el esfuerzo total a nivel de desplante sería 4 más 6.29. ¿Cuánto nos da? Ok. Ahora, ¿y esto contra qué lo comparamos? ¿Solamente es una desigualdad? ¿O qué más dentro de este funcionamiento mecánico hay implícito? Lo que pasa es de que hay una oposición por resistencia al corte del mismo suelo. ¿Sí? No solamente sería un balance de fuerzas, sino que hay una cierta resistencia por parte del suelo a que se provoque ese giro.
¿Sí? Y era lo que veíamos en nosotros, bueno, en las cimentaciones superficiales, como la superficie de fallo. ¿Sí? Esto va a tender a rotar hacia acá, pero entonces va a existir una fuerza cortante del suelo, que nos va a decir, oye, espérate, no puedes fallar tan fácil. ¿Sí? Entonces, lo vamos a simplificar, bueno, tal cual, la capacidad de carga. Si recuerdan, la ecuación es igual a C por LC más el esfuerzo efectivo a nivel del desplante U más por N gamma por gamma. ¿Ok? Esta sería la ecuación general del desaire. ¿Sí? Ahora, recuerdan que estos gráficas vienen así, NC, U, gamma. Y esto está en términos del ángulo de fricción interno. ¿Sí? Cuando tenemos un suelo cohesivo, ¿cuánto vale la presión? Bueno, en el ángulo de fricción interna. Cuando estamos hablando de un suelo cohesivo, el ángulo de fricción interna es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando phi es igual a 0, NC es igual a 5.7, NQ es igual a 1 y N gamma es igual a 0. ¿Sí? Entonces vean que para suelos cohesivos se simplifican mucho más las ecuaciones. Si sustituimos tal cual, sería Q es igual a C por NC, que vale 5.7, más el esfuerzo efectivo, porque NQ vale 1, y N gamma por B por gamma es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra ecuación de capacidad de carga última. Vean cómo se simplifica un poco más para suelos cohesivos que para suelos cohesivos friccionantes, que fue cuando pongo la ecuación de 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Entonces, vean que, por ejemplo, un factor de seguridad, ¿cómo se define? Hasta que me lo digan a uno de ustedes. ¿Cómo definimos un factor de seguridad? Lo que resiste entre lo que actúa. Exactamente. Las fuerzas resistentes entre las fuerzas actuantes. ¿Cuáles son nuestras fuerzas resistentes para este caso? Pues sería como una capacidad de carga, ¿no? Solo que ahora el esfuerzo efectivo que está actuando aquí, pues es igual a 0. No tenemos un confinamiento del mismo suelo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Nuestra fuerza resistente será igual a 5.7 por el valor de C. ¿Cuál sería nuestra fuerza actuante? En este caso, sería Q más el esfuerzo total. Este esfuerzo total. Este esfuerzo total. Quiero poner como esfuerzo, no es esfuerzo. Entonces, las fuerzas actuantes sería igual a 10.29. ¿Ok? Entonces, ahora sí podríamos obtener cuáles serían nuestras fuerzas, más bien nuestro factor de seguridad. Nuestro factor de seguridad sería igual a 5.7 por el valor de la ecuación entre 10.29.
Vamos a ver cuál es el suelo. ¿No hay ninguna duda aquí? ¿No? ¿Ese dato de la sobrecarga, usted lo acaba de poner o cómo se determina? Ok. Esto yo lo acabo de sugerir, pero realmente nosotros tenemos que ver cuáles son las colindancias de nuestro predio al momento de iniciar el estudio. ¿Sí? Va a haber algunas colindancias donde sea un edificio de 4 pisos, 5 pisos, 15, 20 pisos. Pero al final siempre hay que tener en cuenta que, digamos, de manera general, que por sobrepiso, por entrepiso, es 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si estamos considerando uno de 4, pues serían 4 niveles. Si del otro lado son 2 toneladas por metro cuadrado, son 2 niveles. ¿Sí? Pero siempre hay que verlo de acuerdo a lo que tenemos en el estudio. Ok, gracias. Por ejemplo, para su proyecto, van a tener que verificar esas condiciones. Y no va a ser una cimentación superficial, no van a tener que revisar la excavación, pero siempre hay que tenerlo en cuenta que se vaya a iniciar un proyecto. Hay que ver cuáles son las colindancias, qué sobrecarga nos puede generar, porque puede ser un gran problema esa parte. ¿Sí? Ok. Entonces, teníamos el suelo de 3 a... de 3.6 a 7.2. Vean que tenemos pues prácticamente esta prueba de laboratorio que nos dice que tenemos una cohesión de 3.6 toneladas por metro cuadrado y un ángulo de fricción interna de 0. ¿Sí? Y la prueba o la profundidad a la que se sacó esta prueba es de 5.7 a 6 metros. La siguiente es de 14.8 a 15.2. Entonces vamos a tomar como representativa esta de aquí. Que será 3.6. Entonces sería 5.7 por 3.6 entre 10.29. ¿Cuántos? Uno punto 99. 1.99. ¿Sí? ¿Tiene unidades? No. No. Ok. Entonces, la única condición para la falla de fondo, hay que asegurar que el factor de seguridad sea igual a mayor o igual a 1.5. ¿Sí? Esta sería la única condición para falla de fondo. ¿Dudas? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro factor de seguridad es menor que 1.5? ¿Sí? Digamos, si es menor que 1.5, nosotros no podemos modificar el valor de la ecuación. Sería que nuestra excavación tiene que ir mucho más profundo, entonces la sobrecarga y el esfuerzo total a nivel de excavación, pues es mayor. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos ese problema, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué solución podrían dar? ¿Qué podrían modificar? Digamos, no podemos modificar la profundidad del proyecto. Colocar alguna tabla estaca para generar un empuje pasivo. ¿Ok? Se puede empotrar por el método de retención, empotrar mayor y que nos funcione de retención, ¿no? A lo mejor lo que
Digamos, ustedes vieron que la tabla estaca la podemos diseñar como si fuera un voladizo, ¿no? En su curso de suelos. ¿Sí? Se va a provocar un empuje, pero si la tabla estaca está muy empotrada, pues sí puede ayudar bastante. ¿No? Pero ¿qué pasaría si tenemos un suelo muy blando y el empotramiento de la tabla estaca, digamos, si excavamos 5 metros, para que nos asegure esta profundidad, a lo mejor tendríamos que irnos 10 metros por lo menos. ¿Sí? En un suelo muy blando, no suena tan descabellado que se tenga que empotrar más de lo que sale. ¿Sí? Eso principalmente en suelos blandos. Ahorita estamos hablando de un suelo blando, entonces a lo mejor esta condición se puede ver un poco limitada. ¿Qué otra solución podríamos hacer? Vean cuáles son sus variables en cuanto a lo que tienen. La fuerza resistente es un valor de la cohesión por 5.7 más un esfuerzo efectivo. Cuando excavamos, pues no tenemos ninguna sobrecarga dentro de la excavación. ¿Sí? Entonces el esfuerzo efectivo es igual a 0. Pero ¿qué pasaría si en lugar de abrir toda la excavación, decidimos colocar unas bermas? ¿Sí? Como unos pequeños taludes. Pues ahora va a existir un esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo efectivo ya no va a ser igual a 0, va a ser igual a la sobrecarga que estemos poniendo en la excavación. ¿Sí? Esta idea de la tabla está acá, es aplicable, pero hay que tenerlo en cuenta que a lo mejor en suelos muy blandos no nos puede ser tan funcional. ¿Sí? A comparación de, por ejemplo, excavar por bermas, por partes. No es combinar 100% el suelo. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces, esto sería la parte de la revisión de la excavación. Vimos la falla por supresión, la falla de fondo. Ya vimos de qué cimentación estamos hablando, que es una cimentación semicompensada. Lo vimos tanto en términos de esfuerzos efectivos como de esfuerzos totales, para poder aterrizarlo un poco mejor. Y la próxima clase ya tenemos calculadas descargas. Vamos a calcular lo que sería la revisión por capacidad de carga. Y yo creo que igual empezamos con la parte de revisión por volteo. ¿Sí? Estoy viendo, valorando si vemos la parte de excavaciones o bueno, nos metemos a cimentaciones profundas. ¿Sí? Igual a lo mejor depende de ustedes que prefieren indagar un poco más. ¿Sí? Pero eso si quieren ya lo discutimos cuando lleguemos a esa parte, de acuerdo a los avances que tengamos, porque ya tenemos un poco más reducido el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿hay dudas aquí? ¿No? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles y es la entrega de su examen. Profe, ¿la entrega es a las 4, bueno, la hora máxima, o es el todo el día, el miércoles? Pues se los dejo todo el día, hasta el miércoles a las 12. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Otra duda?